La gripe española y su posible relación con la actual pandemia. Para poder establecer una relación hay que saber primero, ¿qué fue la gripe española? La gripe española fue una pandemia que mató más de 40 millones de personas en todo el mundo, 5 veces más fallecidos que en la Primera Guerra Mundial. Y ya que en la guerra había provocado mucha destrucción y los países no tenían recursos materiales ni económicos para hacer frente a la enfermedad, se la considera una de las peores pandemias de la historia. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero ni la realeza, gobernantes y celebridades de la época fueron inmunes a esta pandemia. Entre los líderes mundiales que la padecieron estuvieron Guillermo II de Alemania, el primer ministro británico Lloyd George, el presidente de Estados Unidos Woodrow. Su origen. Muchos estudios indican que todo comenzó en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en Kansas, aquejado de la fiebre. En cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares. En abril, el estadounidense desembarcó en Europa portando el virus. La infección se contagió dentro de los ejércitos con facilidad. En algunos casos, los soldados enfermos eran enviados a casa, lo que contribuía a la expansión del virus. Y se cree que llegó a España a través de los trabajadores temporales provenientes de Francia. España fue un país que se mantuvo neutral durante el conflicto y no hizo nada por esconder las elevadas cifras, por lo que se creó la falsa creencia de que España era el país más castigado, lo que provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Aunque la nomenclatura correcta hubiera sido gripe americana, porque el ejército de Estados Unidos fue la principal línea de contagio y extensión, a través del desembarco de tropas y recursos sobre toda Europa. La gripe española fue causada por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Los síntomas de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea, vómitos ocasionales. En algunos casos, dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia fue debido a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no habían antibióticos disponibles. La pandemia se extendió a lo largo de 3 olas distintas: primavera 1918, otoño del mismo año e invierno del 1918 al 19. La primera oleada no se preocupó. Se le llamó la gripe de los 3 días. Durante la segunda ola se produjo el mayor número de casos y el 64% de la mortalidad. En la tercera ola